días, hermanos. En este día domingo muy especial, porque estamos celebrando el Día de los Padres, queremos felicitar a todos los padres, especialmente a los de nuestra iglesia, Yerovia, y queremos también reconocer que es una función tan importante para la familia, puesto que Dios nos ha puesto a nosotros los padres como cabeza del hogar, líder espiritual, sacerdote, quienes vamos a tener que dar cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho estando en esta función, dirigiendo en nuestra familia, dándole orientación espiritual. Así que un padre significa muchísimo para una familia, para la esposa, para los hijos, significa orientación, significa seguridad, significa firmeza, pero también significa alegría, significa perdón, buena relación, paz. Y todas estas cosas tienen que venir de nosotros como cabezas del hogar, como líderes espirituales. Y obviamente que estas cosas se van a reflejar en nuestra vida cuando estamos más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mensaje en esta mañana está dedicado a nosotros los padres. Vamos a ser confrontados frente a la palabra de Dios, a ese espejo que nos muestra tal cual somos. Y ojalá que el Señor nos guíe en esta mañana y desafiándonos a nosotros como padres de ir mejorando nuestra función, este rol, que no es fácil, así como la función de una madre no es fácil, pero también el padre tiene una tremenda responsabilidad, puesto que un día es el padre el que va a dar cuenta delante del Señor acerca de cómo ha dirigido a su familia. Entonces, vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en Proverbios capítulo 20, versículo 7, que es un versículo muy interesante, pero también un pasaje, un capítulo donde nos enseña muchísimo acerca de cómo debe ser la vida de un hombre, la vida, en este caso, de los padres. Versículo 7 del capítulo 20 de Proverbios dice así: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Otra vez, vuelvo a leer. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Aquí vemos una causa y una consecuencia. Si queremos que nuestros hijos realmente sean fieles y también felices, debemos nosotros como padres mostrar una vida de integridad. Entonces, por supuesto que cada padre desea eso de sus hijos, ¿verdad? Entonces, este capítulo detalla muchas áreas acerca de la importancia de la vida y el carácter de un hombre, especialmente la de un padre. Es todo un desafío vivir con integridad en un mundo en donde los corruptos parecen ser favorecidos y además tenemos que lidiar con nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces es toda una odisea toda esta vida aquí en la tierra, y vivir una vida de santidad, de integridad, cuando la corrupción siempre aparentemente va adelante y sale impune todo esto. Entonces frustra muchas veces y desafía realmente a nuestra fe, a nuestra constancia en el servicio a nuestro Dios, viviendo una vida de integridad, a pesar de que la mayoría de nuestro alrededor vive una vida de falta, de escasez de integridad. Ahora, vamos a analizar un poco acerca de la integridad. La integridad es el valor que nos asignamos a nosotros mismos. Es la capacidad de hacer compromisos con nosotros mismos y cumplirlos. Integridad es tener todas las partes de la vida integradas e interconectadas, sin corrupción y trabajando bien juntas como una sola unidad. Por eso la palabra íntegro viene de esa palabra que habla de unidad, de estar completo. De tales personas, de las personas íntegras, podemos decir entonces, las tiene todas. Ese hombre las tiene todas. Si es un hombre, se ha encontrado un hombre íntegro, este hombre está completo, está finalizado, está realizado, tiene su carácter, tiene sus virtudes, tiene sus quehaceres, sus funciones de una manera completa y todo funcionando de una manera unida. Entonces las tiene todas. Vamos a analizar un poco la palabra integridad en el Antiguo Testamento, porque a medida que vamos transcurriendo los años, los siglos, y también en el proceso de la palabra de Dios se va viendo que esta palabra va teniendo mayor amplitud. Entonces,
Analizando un poco la palabra íntegro en el Antiguo Testamento, en el hebreo la palabra íntegro es tamim. Tamim significa literalmente ser o estar completo, estar terminado, estar finalizado. Pero el sentido va más allá del significado de esta palabra. Tamim da la idea de que la persona íntegra es una que ha agotado todos sus esfuerzos, todas sus fuerzas para alcanzar el grado más alto de excelencia. Y vamos a ver en qué manera ha alcanzado un grado de excelencia. Primero, mostrar sus verdaderas intenciones. Mostrar sus verdaderas intenciones. O sea, no actuando movido por una razón oculta. El hombre íntegro o la integridad tiene una acción sincera. No se permite esconder ninguna trampa ni buscar obtener un resultado que no ha manifestado con anticipación. Es alguien que vos sabés cómo se conduce porque te ha anticipado esto. No hay nada escondido, no hay cosas raras, misteriosas en esa persona, porque es una persona abierta, transparente. La integridad es definida también como una disposición a ser sincero. Es igual a ser sincero. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 17, justamente nosotros habíamos analizado y estudiado este pasaje el día miércoles, uno de los miércoles pasados, y nos enseña una actitud de un hombre que fue realmente perverso, cruel, malvado, lejos de Dios, el rey Acán. Y se acuerdan que cuando lo visitó Josafat, él le propone pelear por conquistar Ramot de Galaad, que era en realidad un lugar, una ciudad que estaba señalada para ser de Judá. Y este hombre, de una manera muy sutil y también con mucha hipocresía, hizo llamar a un profeta por insistencia de Josafat, después de haber consultado con muchos profetas suyos de Baales, de otros dioses. Él no quería consultar con este profeta de Dios. Y finalmente le dijo a Josafat: este hombre siempre me profetiza mal contra mí. Entonces vemos a un hombre rodeado de mucha hipocresía, de mucho cinismo, de mucha sutileza, engaños. Y esto es lo contrario totalmente a un hombre, a una persona íntegra. Porque se veía en él que había un plan oscuro, un plan maquiavélico por conseguir una conquista, una ciudad que no le pertenecía, pero quiso aprovecharse de la amistad de este buen hombre llamado Josafat, el rey de Judá. Entonces, la integridad, según el hebreo, muestra verdaderas intenciones, no algo misterioso, no oculto. Segundo, mantenerse fiel a la verdad. Mantener la fidelidad en la verdad. Ser íntegro significa ser veraz. Es la persona que actúa conforme a la verdad. La persona clasificada como íntegra no engaña, no comete fraude, no defrauda la confianza de quienes en él han confiado. El versículo 6 del capítulo 20 de Proverbios 20, versículo 6, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El hombre íntegro es aquel que mantiene fiel a la verdad. Se mantiene fiel a la verdad. Entonces, ser íntegro significa ser veraz. No hay nada que lo lleve a tratar de falsear, de engañar, y mucho menos de faltar la confianza de aquellos que han depositado su fe en él. Tercero, es magnificar a Dios como el único y verdadero Dios. Magnificar a Dios como el único y verdadero Dios. Que fuera de Él no hay nada ni nadie. Fuera de Dios no hay nada ni nadie.
¿Sabe que la persona clasificada como íntegra es uno que está lejos de la idolatría? Si vamos a Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces aquí hace una comparación de lo que es una vida íntegra, es una que está lejos de la idolatría, y aquel que está en la idolatría está lejos de ser una persona íntegra. Entonces, la integridad en el Antiguo Testamento tenía este enfoque de una persona íntegra, era aquel que consideraba y creía y magnificaba a Dios como el único Señor, el único Dios verdadero. No era una persona que estaba jugando con otros tipos de creencias, de otros tipos de religiones, de idolatrías. Estaba totalmente entregada. Ahora, la idolatría hoy en día puede ser también alguien a quien no necesita hacerle una estatua, una imagen, sino que puede ser algo por lo cual estás dedicando más tu tiempo, más tu dedicación, más tus pensamientos. Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser una religión, puede ser el deporte, aquello que obstaculiza que vos sirvas al Dios verdadero y pongas tu vida en ello. Entonces, eso también es idolatría. Podemos nosotros ser cristianos que asisten fielmente los domingos a la iglesia, pero durante la semana yo estoy dedicado a otra cosa y no a Dios. Puede ser tus estudios, puede ser tu carrera, puede ser tu profesión, puede ser una persona, puede ser tus amigos, puede ser una novia, un novio, puede ser cualquier cosa o persona que te impida adorar en primer lugar y poner a Cristo en el trono de tu vida. Eso es idolatría. Entonces, el íntegro, la persona íntegra, el hombre íntegro es aquel que magnifica a Dios en primer lugar como el único y verdadero Dios, y lo demuestra y lo manifiesta en todas las áreas de su vida, especialmente en su familia. Enseña a sus hijos, en primer lugar, el ejemplo de un hombre íntegro que busca y sirve a Dios en primer lugar. No pone a otra cosa en primer lugar. Esto es algo muy importante para los padres, de enseñar a las esposas, también a los hijos, de que para nosotros en este hogar, en esta casa, lo primero es servir al Señor Jesucristo. A Él le rendimos nuestro devocional cada mañana, nuestra dedicación en la oración, en la comida, le glorificamos a Él por todas las cosas que Él nos da, dedicamos tiempo al estudio de la palabra con nuestros hijos, con nuestra familia. Él es el primero. Llega la hora de la reunión, no hay negociación aquí, Él es el primero. El padre tiene que estar ahí al frente, marcando, indicando que nuestra vida y la vida de este hombre de Dios, este papá de la casa, está dedicada a enfocarse solamente en servir a Dios. Puede ser un buen trabajador, un esforzado trabajador, sacrificado trabajador, y tiene que serlo, y trayendo el sustento, que es una bendición de Dios al hogar, a la familia, pero en primer lugar, cuando se trata de Dios, allí está sirviendo este hombre íntegro de Dios. Cuarto, también era el enfoque manifestar actos de justicia. En el Antiguo Testamento, entonces, la integridad, el hombre íntegro, es aquel que manifestaba actos de justicia. Integridad es el esfuerzo de la persona por mantenerse en una actitud constante conforme a la justicia de Dios. Es un hombre que actúa, que procede de una manera justa, porque teme a un Dios justo. Dios es justicia, es uno de los atributos importantísimos y valiosos de Dios. Ama, y está este hombre íntegro comprometido a hacer justicia en todos los aspectos de la vida personal, familiar, eclesiástica, laboral, en todo sentido. Es un hombre que ama la justicia, no está dispuesto a negociar con la injusticia, con la corrupción. Salmos capítulo 7, versículo 8, es un interesante versículo también que nos habla
acerca de esta cualidad, de esta virtud. Salmos capítulo 7, versículo 8, y dice así: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Te das cuenta la importancia de estas dos palabras que aparecen en este versículo? Si eres un hombre íntegro, entonces Dios va a juzgarte conforme a tus hechos justos, tus hechos de justicia. ¿Por qué? Porque un hombre íntegro es amante de la justicia. Enseña a tus hijos el andar, el actuar, el de decidir, el de elegir, escoger siempre lo que es justo, no lo que es injusto. Enséñale a tus hijos: no, hijo, eso no es justo. Pero papá, me hicieron esto, me hicieron aquello, y todo el mundo lo hace. Pero no porque todo el mundo lo hace, nosotros lo hacemos. Eso no es justo y no agrada a Dios. Dios es Dios de justicia, Él ama la justicia. Entonces, hijo, tenemos que aprender a hacer justicia, a hacer lo que es justo, lo que es correcto. Amén. Este es un hombre íntegro, un padre íntegro. Vamos a ir viendo ahora la integridad en el Nuevo Testamento. Cuando llegamos a los días de Jesús, Israel ya ha perdido el concepto de lo que es la integridad y lo ha perdido por completo. ¿Se acuerdan que Jesús tuvo que decir varias veces, y no solamente al pueblo, sino a los mismos religiosos, aquellos que gobernaban el sistema religioso, los llamó de hipócritas, los llamó de sepulcros blanqueados? Por fuera aparentan blancos, pero por dentro hieden. Entonces, él se enfrentó a una sociedad y una generación en Israel, su propio pueblo, ya habiendo olvidado lo que era el concepto de la integridad del Antiguo Testamento. Entonces, tuvo que él añadir nuevas definiciones y ampliarlas incluso a su generación, y eso nos queda hasta hoy en día. Por ejemplo, vamos a ver algunas definiciones que el Señor Jesucristo añade. Por ejemplo, el primero: renuncia a derechos por el bien de los demás. La integridad tiene que ver ahora en el Nuevo Testamento con la enseñanza nueva del Señor Jesucristo. Es que ya no es ojo por ojo y diente por diente, como nos enseña ahí en Mateo capítulo 5, que es el discurso del monte. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 39, pero versículo 38 dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, íntegros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, íntegro. Esta es la palabra para integridad: perfecto, completo. Entonces, aquí nos encontramos con una nueva definición de lo que es la integridad. Jesús define íntegro a la persona que no rehúye a hacer tareas aunque no le correspondan, aunque no sean su responsabilidad. Íntegro, entonces, es aquel que no escatima esfuerzo por mostrarle a los demás que sus intenciones no están basadas en intereses mezquinos o egoístas, que sus sentimientos son verdaderos. Esta es una persona íntegra, ya en la nueva definición de integridad que nos enseña el Señor Jesucristo. Segundo,
responde a las demandas que se espera. Responde a las demandas que se espera. Vamos a Mateo capítulo 25, ahí en ese mismo libro, 25. Aquí nos enseña la parábola de los talentos, y esto nosotros podemos recordar que el Señor estaba dando esa lección, esa parábola a los discípulos, diciéndole acerca de este hombre que había viajado. Entonces, antes de viajar, entrega a sus siervos algunos talentos, a cada uno diferentes talentos. A uno dio 10, a otro 5 y a otro le dio 1. Entonces, después, al cabo de un tiempo, él regresa y los 2 primeros le dieron los talentos que le había dado, el capital, más la ganancia que habían obtenido por la inversión que hicieron. Y el último, el siervo malo, como lo dice en otro evangelio, entrega solamente el capital, un talento que le había entregado. Y Dios, el Señor, le reprende por no haber sido sabio, por no haber sido prudente, por no haber sabido invertir, de modo que podía entregarle lo que era suyo, más los intereses que podría haberle conseguido. Entonces, aquí nos encontramos con una demanda que el Señor nos hace acerca de lo que es nuestras responsabilidades, nuestras funciones. El siervo malo es juzgado por su falta de integridad. No hubo esfuerzo en él por alcanzar lo que se le había confiado. No se arriesgó a nada, no se esforzó a nada, simplemente lo tomó y lo guardó y se dedicó a una vida de pereza, de falta de trabajo, falta de esfuerzo. La dureza del castigo que le pone en esa parábola al siervo malo es bastante severa y es conforme al grado de integridad que se esperaba de él, y no lo dio, no lo entregó, no lo cumplió. Entonces, el íntegro, aquí nos enseña el Señor Jesucristo, es aquel a quien no se le puede reprochar que no se esforzara por ser fiel hacia algo o hacia alguien, o por no alcanzar aquella operación que se le confió. Entonces, aquí encontramos otra definición de lo que es integridad enseñada por el Señor Jesucristo. Aquella que nos demanda una función, se espera un resultado de nuestra responsabilidad. Entonces, esto demanda inversión, demanda un resultado adecuado a la demanda que se espera de nosotros. No es algo imposible porque los otros 2 lo hicieron. El siervo malo no podía excusarse para nada. Tenía que haber invertido un talento, y eso le iba a producir ganancia, utilidad o por lo menos intereses. Podía haber hecho algo mínimo de esfuerzo, era depositarlo en un banco para que después esto le retribuyera en intereses, pero él no hizo absolutamente nada, o sea que faltó a la integridad, no fue íntegro. Entonces, en este punto, hermanos, padres, tenemos mucho que evaluarnos a nosotros mismos. Hay cosas que se le demanda al padre de familia y muchas veces estamos en falta, aún en las cosas pequeñas, aún en lo básico. ¿Cómo estás en cuanto a esas demandas? ¿Sabes lo que son las funciones como padre que se te demandará, verdad? Que se te demanda hoy en día. Lamentablemente van a venir días en donde nuestros hijos nos van a demandar y van a desafiarnos por no haber cumplido lo que era nuestra responsabilidad, nuestra función como padre. Recuerda, la función del padre no es solamente traer el sustento, el alimento al hogar, es mucho más que eso. Y hay funciones mucho más valiosas que simplemente traer alimento al hogar. Tiene que haber liderazgo espiritual, tiene que haber ejemplo, tiene que haber un modelo de vida íntegra, de ser un hombre íntegro, de cumplir sus funciones como hombre. Por eso firmaste la libreta de matrimonio, por eso te comprometiste con tu esposa para formar una familia. Los hijos no vienen simplemente por el azar y van a crecer así también por el azar. No, es tiempo ya de despertar, ya no somos solteros, ya no somos jovencitos, ya no somos criaturas,
Es tiempo ya de ser responsables y de asumir nuestras responsabilidades como hombres, especialmente como hombres de Dios, y somos cristianos. Cuidado, Dios nos va a demandar esto y tenemos que responder a esa demanda que se espera hasta lo más mínimo. Tenemos que estar muy atentos de estar cumpliendo en nuestras vidas. Muy bien, otra definición de integridad que nos enseña el Señor Jesucristo es que el hombre íntegro resuelve ser así hasta el final. Tiene una resolución y resuelve el hombre íntegro a ser constante hasta el final, ser íntegro hasta el final. En el Nuevo Testamento la palabra integridad aparece una sola vez y es traducida como tal, como integridad en Tito capítulo 2, versículo 7. Tito 2, 7. Aquí es la primera y la única vez que aparece esta palabra integridad en Tito capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando ¿qué? Mostrando integridad, seriedad. Integridad es la palabra, la única que aparece en el Nuevo Testamento, en este pasaje de Tito. Entonces, y Pablo añade aquí un concepto adicional al que viene desde el Antiguo Testamento, proyectándose hacia su tiempo. Entonces, el término en griego aquí en Tito es aftorian, y aftorian significa literalmente incorruptible, inmortalidad. Esto es lo que significa la palabra aftorian, que es traducida en este pasaje de Tito como integridad. Entonces, es la palabra incorruptible, inmortalidad, que aparece también en 1 Corintios 15, 54, cuando habla acerca de la resurrección, que esto que es corruptible se convertirá en incorruptible y esto mortal se convertirá en inmortalidad. Entonces, las dos palabras, incorruptible e inmortalidad, aquí aparecen con la palabra o la raíz de la palabra aftorian, que habla también de integridad, pero también es definida como íntegro, tiene que ver con algo que no puede o no está sujeto a la corrupción. Esta es la definición que encontramos de esta palabra aftorian. Cuando habla de incorrupción, habla de inmortalidad, entonces está hablando de que un hombre íntegro no es corruptible, no se corrompe, es incorruptible, entonces, y también a la vez es inmortal, o sea, él nunca va a parar, nunca va a dejar de ser íntegro, porque su integridad tiene que ir hasta el fin, hasta la muerte. Me llamó mucho la atención escuchar un día a un político que sabemos que lamentablemente es corrupto, es inmoral en nuestra ciudad, y él hablaba acerca de otro político, de un juez, que era incorruptible, y utilizó esa palabra. No, ese hombre es incorruptible. Me llamó mucho la atención, porque no es muy común escuchar esa palabra en este contexto en el que nosotros vivimos en Paraguay, y mucho menos encontrar a alguien que tiene ese concepto hasta de una persona que es corrupta, pero él le llamó incorruptible. Y qué digno esa palabra para alguien que manifiesta integridad, ¿verdad? Que no conozco a ese juez, pero si tiene ese concepto realmente es loable, es llamativo y es, por supuesto, digno de admiración, especialmente en este tiempo. Qué lindo sería que pudieran decir de vos, de mí, de nosotros como hombres de Dios, como cristianos, como miembros de nuestra iglesia, de esta iglesia Yerovia, puedan decir, bueno, en esa iglesia hay hombres incorruptibles, hay hombres que tienen esa característica de aftorian, son de esa cualidad, de ese género, de esa especie que no se corrompe y que están dispuestos a no negociar la incorrupción hasta lo último, hasta el final de sus vidas. Qué maravillosa bendición sería eso, de que todos pudieran decir eso de nosotros. ¿No te gustaría eso, papá?
que no solamente tu familia, tus hijos pudieran tener ese concepto, sino toda la sociedad, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de colegio, en todas partes, que puedas ser reconocido como un hombre incorruptible, porque esa es la definición que el Señor Jesucristo da al hombre íntegro. Entonces, cuarta definición que nos enseña el Señor Jesucristo acerca de los hombres íntegros es en cuanto a sus resultados. Resulta su vida íntegra en varios beneficios. En primer lugar, cumple con su palabra. Cumple con su palabra. Es un hombre de palabra. Es un hombre que está preocupado porque su palabra no sea derribada, echada al piso por incumplimiento, por irresponsabilidad y mucho menos por excusas y engaños y mentiras. ¿Cómo faltan estos hombres hoy en día? Hombres de palabra, que no necesitan un sello, una firma, un papel para asegurar y afirmar lo que está diciendo, sino hombres que aman su palabra. Qué bendición era tener ese concepto en la antigüedad. Las escuelas antiguas enseñaban justamente esto, que uno se proyecta su imagen, su personalidad, su carácter a través de las palabras. Y esto lo hemos olvidado hoy, hermanos. Es impresionante cómo hemos dejado echar al piso nuestras palabras y excusamos toda falla, toda falta con engaños y mentiras. Y esto no se ve bien, eso no habla de integridad. Dejemos ya de usar las mentiras para excusarnos, hablemos la verdad. Entonces resulta en un cumplimiento con su palabra, es uno de los beneficios que resulta de una vida íntegra. Íntegro entonces es la persona que hace conforme a lo que dice. La integridad se demuestra, no solo es a nivel de teoría, sino que se demuestra en la práctica. En Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3, nos enseña esto en este pasaje. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Te das cuenta? Qué mal ejemplo, ¿verdad? El Señor tuvo que decirle: miren, aprovechen lo que les enseña acerca de la palabra, pero no le miren a ellos. Traten de no observarles porque es un tropiezo, es un mal ejemplo. Y la verdad que eso no está funcionando, no ha funcionado eso nunca. Miren cómo era el pueblo. A pesar de que podían ellos estar enseñando la palabra, pero al verles a los que enseñaban, a los maestros, a sus líderes religiosos, no llevando una vida práctica de lo que predicaban, entonces ellos tampoco lo hacían. Entonces ellos no hacían lo que enseñaban. Y qué triste es esa realidad. Hay padres hoy en día que demandan a sus hijos actitudes y conductas que ellos mismos no están cumpliendo, no lo están haciendo. Entonces perdemos autoridad moral, papá. Perdemos autoridad. Y a la hora de reclamarles, llamarle la atención o hasta disciplinándoles, ellos pueden levantar su dedo y decir: papá, no tenés autoridad para hacer esto, vos mismo haces esto. Y cuando sean adolescentes y jóvenes, ellos se van a rebelar. Y van a salir incluso de sus casas reclamándoles con amargura, con ira, con enojo, porque ustedes como papá no cumplieron con ellos, no vivieron una vida práctica, no cumplieron su palabra. El resultado de beneficios que trae la vida de un hombre íntegro también no solamente es que cumple con su palabra, es un hombre digno, reconocido, es esto mismo: consigue dignidad y honra. La dignidad y la honra es para aquellos hombres íntegros que han mostrado una vida íntegra. ¿Por qué? Porque la integridad es una virtud equivalente a la sabiduría. Un hombre íntegro es un hombre sabio, es un hombre que ha tomado decisiones correctas, justas en sus vidas. Un hombre que ha tenido temor de Dios y se ha cuidado de la corrupción alrededor y ha optado por seguir consejos de Dios
ha sido, por lo tanto, un hombre sabio, y esto lo ha convertido en un hombre íntegro, completo, realizado, finalizado. Quien alcanza la sabiduría obtiene la fama de ser una persona digna y honra. El que alcanza la sabiduría alcanza una vida de integridad, y este va a tener consigo, a favor de él, este resultado. Van a ser consideradas personas dignas y honrosas. Salmos 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. ¿A quién dará esto? Gracia y gloria a los que son íntegros, a los que han buscado a Dios de verdad, a los que viven y practican lo que predican, a los incorruptibles, los que no han negociado con la corrupción, con la injusticia. Esto recibirán gloria de parte de Dios. Entonces, cumple con su palabra, consigue dignidad y honra, y también concede felicidad y dicha, y por qué no, hasta orgullo, de parte de sus hijos y de su descendencia. Volviendo a Proverbios capítulo 20, versículo 7. Proverbios 20, versículo 7 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Con este versículo comenzamos el mensaje en esta mañana. Y aquí vemos que la integridad vela y asegura un claro ejemplo y modelo de vida que traerá a sus hijos felicidad. ¿Queremos que nuestros hijos sean fieles y felices? Mostremos lo mismo nosotros. Mostremos fidelidad, mostremos integridad, mostremos una vida de justicia, amante de la justicia. Entonces, estas son las nuevas definiciones que el Señor da acerca de la integridad, y estos son los resultados y beneficios que vienen para el hombre íntegro. ¿No te gustaría ser reconocido como un hombre que cumple su palabra? Un hombre de palabra. Si fallas, hermano, si fallas, papá, reconócelo, confiésalo. Si estás llegando tarde a una reunión, di directamente: ¿sabes? Me olvidé, ¿sabes? Me atrasé. Voy a estar llegando en 15, 20 minutos. No estés diciendo: ya estoy en camino, cuando ni siquiera saliste de la casa. Sé franco, sé sincero, sé íntegro. Tienes que hablar la verdad, tienes que ser íntegro, un hombre recto, justo, diciendo la verdad. Y cuando dicen: mañana voy a estar en tal lugar a tal hora, tienes que hacerlo. Sé un hombre de palabra, que seas reconocido como un hombre de palabra, que reconoce que la palabra es una proyección de su personalidad, de su característica, de su carácter. Pero también consigue dignidad y honra, por eso vas a ser digno y honrado, por tu puntualidad, por tu cumplimiento de palabra, por tu responsabilidad, por tu seriedad, porque eres un hombre íntegro. Pero concede también esto: orgullo, felicidad a tus hijos, que tus hijos puedan con frente en alto decir: ese es mi papá. Él es un hombre íntegro, es un hombre justo, recto. Si se equivoca, él lo confiesa. No hay nada oculto en él, no esconde nada. No es un hombre soberbio, altivo ni orgulloso, no tiene nada que esconder, porque es un hombre íntegro, transparente, que cumple su palabra, ama la rectitud, ama la justicia. ¡Qué belleza de declaraciones! Eso tendría que ser nuestra meta, papá. Que nuestros hijos nos reconozcan así, nuestra familia, nuestra esposa nos admiren en ese sentido, de ser un hombre íntegro. Una observación rápida de algunas áreas de integridad que nos muestra este capítulo 20, muy interesante. No quisiera que nos perdamos estas señas que nos muestra Proverbios capítulo 20. Primero, en el versículo 1, dice así: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Pues aquí está hablando acerca de la integridad de un hombre que no se deja llevar por el descontrol de la bebida alcohólica. Muchas familias se han perdido, se han extinguido justamente por causa del alcohol en el hogar, y especialmente de los hombres. ¿Cuántas tragedias han venido por causa del control del alcohol? Entonces, un hombre íntegro tiene que tener mucho control acerca de esto.
Yo como papá y aún como cristiano he decidido no tomar nunca más, desde los 19 años, al convertirme al Señor, nunca más probé, aunque antes lo hacía porque era mundano, incrédulo, pero decidí porque para mí era lo más sabio, no comprometerme y que no me confundan mi testimonio al verme tomar alguna bebida alcohólica. Entonces, Efesios 5:18 nos habla justamente de esa comparación de ser llenos no de la bebida alcohólica, no del vino, sino llenos del Espíritu Santo, que es el que controla nuestra vida. Entonces, un íntegro es controlado, es dueño de sí mismo. Eso es lo que nos está enseñando este capítulo, hablando acerca de la bebida alcohólica. El hombre íntegro está controlado, es dueño de sí mismo, no se deja controlar por las bebidas alcohólicas. Déjalo. Termina con eso, se acabó, eres cristiano, eres padre, es lo mejor y lo más recomendable. Segundo, un hombre íntegro es un hombre de paz. Versículo 3 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El insensato es una persona no íntegra que busca, en lugar de paz, busca contiendas, conflictos, porque quiere presumir de que tiene la razón en todo y es tan orgulloso que no va a humillarse y buscar la paz. Entonces, el hombre íntegro es aquel que ama la paz, que busca la paz. Están preocupados porque haya paz, armonía en el ambiente donde ellos viven. Entonces, no es uno que es conflictivo, sino que uno que está buscando siempre apaciguar los conflictos y tener paz al hogar. También, en tercer lugar, un íntegro es uno que valora y busca consejos sabios. Versículo 5 dice, como aguas profundas el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Estamos en un mundo donde todo el mundo sabe todos somos sábelo todo y no necesitamos consejo de nadie necesita entrar en mi vida, yo no necesito que nadie se meta en mi vida porque yo sé lo que estoy haciendo, por lo tanto no necesito ningún consejo. Esa es la mentalidad de esta generación. Pero hermanos, los consejos sabios no se encuentran en la superficie, no se encuentran en la esquina, no se encuentran en cualquier parte donde lo busques. Siempre vas a encontrar, y en la superficie, y lo más cercano, lo más rápido, siempre van a ser consejos malos, consejos necios, insensatos que no te van a llevar por caminos peligrosos y de sufrimiento. Pero el consejo de Dios siempre te va a demandar paciencia, va a ser para pasar más tiempo meditando, examinando la situación. Por eso dice que es para el corazón del hombre los consejos sabios están profundos, están más hondos, hablando de un pozo donde el agua está bien profundo y hay que usar un balde para recogerla. Te va a costar, te va a exigir esfuerzo, paciencia para encontrar consejos sabios, pero el que lo ha hallado, esa persona es entendida, es una persona sabia. Ese es un íntegro, dice este pasaje. Cuarto, un íntegro es un hombre de verdad. Versículo 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, muchos están felices de proclamar su propia bondad. Y hoy en día se ve mucho de esto, las autoproclamaciones, la autopublicidad. Es impresionante cómo queremos manifestar una imagen de ser hombres de bondad, de verdad. Y realmente es difícil encontrar esto. Y eso está mencionando el escritor Salomón. Si se halla, si se encuentra, realmente es un tesoro, porque es difícil de encontrar un hombre de verdad, de bondad. No es fácil encontrarlos. Pero la verdadera integridad en un hombre es diferente de la bondad autoproclamada. Un hombre íntegro no quiere ni necesita proclamarse su propia bondad. No necesita, porque la satisfacción silenciosa de su integridad ante Dios y ante los hombres es suficiente para él. Es suficiente para él ser íntegro delante de Dios, transparente delante de Dios y delante de los hombres. Para él ya es más que suficiente. No necesita ser proclamado, no necesita ser publicitado. Su bondad ya está ahí fija.
y latente. La escasez de personas entonces piadosas, de bondad, los hace realmente preciosos. Es un tesoro. Un empresario dijo que él espera de los candidatos a ser empleados de su empresa 3 requisitos. Él espera de estos empleados: integridad, inteligencia y energía. Estos eran los 3 requisitos. Y él decía así: pero si le falta integridad, las otras 2 lo acabarán, lo matarán. ¿Por qué? Porque una persona que tiene inteligencia, solo inteligencia y energía, queridos, si no tiene integridad, esta superinteligencia, superenergía va a terminar acabando con él. Necesita integridad. Necesita integridad. Mírate en el espejo, papá, en el espejo de la palabra de Dios. ¿Puedes decir que eres un hombre íntegro? ¿Pueden decir los que te conocen que eres un hombre íntegro? ¿Hablas a menudo lo que sabes que será aceptado en lugar de lo que es verdad? ¿Cuál es tu contenido de conversación? ¿Conversas solamente aquello y actúas solamente para ser aceptado porque sabes que vas a ser aceptado si sos así, de esa manera, o si actúas de esta manera, o hablas de esta manera? ¿O hablas y actúas porque es correcto, es justo? ¿Cuál es tu motivación? ¿Ser aprobado por la sociedad, por los hombres, o ser aprobado por Dios? En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice que somos administradores de Dios y que la demanda de Dios es que seamos nosotros hallados siendo como administradores fieles. No importa lo que estás haciendo, Dios quiere encontrarte fiel. Fiel a Él, fiel a la integridad, fiel a la justicia, fiel a la rectitud, fiel haciendo una vida de integridad, siendo un hombre completo, cabal, de donde Dios pueda tomarte y usarte para su gloria, para sus propósitos. Papá, tenemos una tremenda misión. Puede que sea un nivel muy alto, hay mucho que transitar en esto, pero si te has visto en falta en todas estas descripciones y definiciones de la integridad, no es tarde, todavía estás con vida, todavía tenés mucha oportunidad de parte de Dios. Comienza a hacer ajustes en tu vida para convertirte en un verdadero hombre, papá, esposo íntegro, que llegues a ser completo y que la gente pueda reconocerte como un hombre íntegro, completo, que puedan decir de vos: ese hombre las tiene todas, es justo, es recto, es cumplidor, es responsable, es serio, es íntegro. Así que, papá, tenemos una tremenda responsabilidad de transmitir nuestra integridad a nuestros hijos. No te olvides, ellos están observando tu vida y están siguiendo tus pasos. Que el Señor nos bendiga y nos convierta en verdaderos padres íntegros, porque es lo que más se busca hoy en día. Que el Señor les bendiga.